Bueno, tienen que ir midiendo sus fuerzas, viendo lo que van obteniendo. Ahorita con este problemita tienen que repasar para que podamos resolver el examen a tiempo. Muy bien. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio que ustedes me van a ayudar a realizar. Y el ejercicio es muy sencillo. Me van a decir qué temas hemos revisado desde que nos conocimos hasta lo que revisamos o trabajamos ayer. Entonces, aquí vamos a ustedes me dicen y yo escribo. Vamos a ver. De manera, desde que nos conocimos hasta ahorita. Entonces voy a poner aquí una hojita para poder escribir. A ver, hay una persona ahí pidiéndome acceso a Zoom y dice que no sé si se llama Minova Sánchez. ¿Ustedes saben quién es ella? ¿O esta persona? Sí va con nosotros. Es que tiene otro apodo, pero sí va con nosotros. No sé cómo se llama, pero sé que está en laboratorio con mi sección. Se llama Noel. Es Humberto, algo así. No, Humberto Noel. Ya, o sea, ok, ya veo, ya me ubiqué. Bueno, a ver, entonces, temas que hemos revisado. Díganme, por favor, así, rapidito. La ley de Boyle, ley de Charles y Gay-Lussac. Ley de Boyle. De Dalton. A ver, ley de Boyle, ¿cuál es la ecuación de la ley de Boyle? P1 por V1 es igual a P2 por V2. PV es igual a K. ¿Cuáles son las condiciones que se deben mantener constantes para que se cumpla esa ecuación? La temperatura. Temperatura. Por lo tanto, el proceso, ¿cómo se llama? Isotérmico. Otra cosa debemos mantener constante. La masa. Muy bien. Entonces, por lo tanto, esa ley se cumple en qué tipo de sistemas, desde el punto de vista termodinámico. Cerrado. Dado que no hay intercambio de materia, no hay intercambio de masa, el sistema es cerrado. Bueno, ¿qué otra ley revisamos? ¿La ley de quién me dijeron? De Charles y Gay-Lussac. Charles y Gay-Lussac. Gay-Lussac, Entonces, ¿cuál es la fórmula? V sobre T es igual a K. V sobre T es igual a K. Esa es la ecuación que define a la ley de Charles y Gay-Lussac. ¿Bajo qué condiciones es válida? Presión constante. Por lo tanto, ¿el proceso cómo se llama? Isobárico. Y masa constante. Muy bien. ¿Qué otra cosa revisamos? ¿Ley de quién? De Gay-Lussac. Ahí les pedí que ustedes hicieran un trabajito de desarrollar esa ecuación que establece la ley de Gay-Lussac y encontramos que ¿qué? ¿Cuál es la ecuación de Gay-Lussac? Presión sobre temperatura es igual a K. Es igual a K. ¿Bajo qué condiciones? Volumen constante. Volumen constante y masa constante. Como el proceso se analiza a volumen constante, el proceso se llama isocórico, ¿verdad? Y el sistema que se utiliza es un sistema. ¿Es un sistema qué? Desde el punto de vista cerrado. Muy bien. Desde el punto de vista termodinámico es un sistema cerrado. ¿Qué otra cosa revisamos?
La ecuación combinada. Ecuación combinada. Muy bien. ¿Cuál es la expresión de la ecuación combinada? Presión por volumen sobre temperatura es igual a K. Ajá. ¿Bajo qué condición? Masa constante. Masa constante. Ajá. Entonces, estas expresiones, junto con otra ley, nos dan origen a la ecuación general de los gases. ¿Cuál es la otra ley que revisamos? La de los gases ideales. Ajá, pero antes de la de los gases ideales, La combinada. aquí está la combinada, ¿no? Esta es la combinada. Entre La la hipótesis de combinada, Avogadro. ajá, la hipótesis de Avogadro, o ley de Avogadro, ¿no? ¿Qué nos permitió definir la ley de Avogadro? ¿Qué concepto pudimos definir a través del trabajo que hizo Avogadro? El número de partículas, de moléculas que hay en cualquier gas a una presión de una atmósfera, temperatura de 273.15 Kelvin y volumen de 22.414 litros. Ajá. Nos permitió encontrar el número de Avogadro. El número de Avogadro, que es igual a 6.023 por 10 a la 23 moléculas sobre mol. Ajá. Eso es muy importante. Pero también a través de la ley de Avogadro o hipótesis de Avogadro definimos el concepto de número de moles. Ajá. Ese número de moles es igual a ¿qué? Por definición. Masa sobre peso atómico. A masa sobre peso molecular. Ajá. Muy bien. ¿Qué otra cosa revisamos? Una vez que tenemos esos elementos, ¿llegamos a qué ecuación? De los gases ideales. Ajá. PV es igual a nRT. Y ya vieron que esa ecuación es bien importante porque nos permite calcular parámetros como ahorita, ¿no? Ahorita en el problema que les dejé, es termodinámica y utilizaron seguramente esta ecuación, ajá, para calcular volúmenes. Bueno, entonces, esta ecuación es bien importante. Después, ¿qué revisamos, muchachos? Rapidito, ¿qué revisamos? Ley de Dalton. Ley de Dalton. Ley de Dalton. Esa ley de Dalton, ¿para qué nos sirvió? Para definir qué cosa. Las fracciones parciales. Presiones parciales. Y la fracción mol. Ah, muy bien. Y fracción mol. Ajá. Ese concepto de fracción mol, que se denota con X, se utiliza hasta el final del curso y en el otro curso que van a llevar de fisicoquímica farmacéutica. Ajá. ¿Qué más revisamos? La ley de difusión de Graham. Ajá. Ley de difusión de Graham. ¿Para qué nos sirve esa ley de difusión de Graham? A ver, la fórmula dice que la velocidad de difusión del gas 1 entre la velocidad de difusión del gas 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Y vamos bien, muchachos. A ver, Marco Daniel, ¿andas por ahí? Yo creo que sí, Marco Daniel. Velocidad de difusión del gas 1 entre velocidad de difusión del gas 2 es igual a ¿qué?
Sería igual a la densidad 2 entre la densidad 1. A ver, Una ya raíz. la ecuación final. Ecuación final. A ver, Al peso molecular del gas 1, no, sería al revés, el 2, entre el ajá, 1. el peso molecular del gas 1. Y si lo expresamos esto en tiempo de difusión, T es tiempo, ¿eh? Tiempo de difusión. ¿Cómo se transforma la ecuación? Sería, T1 sobre T2 igual a la raíz de el peso molecular 1 sobre el peso molecular 2. ajá, ¿sale? ¿Para qué me sirven esas expresiones? ¿Para qué me sirven esas expresiones de la ley de difusión de Graham? Tiene que ver con la cinética química de los gases, ya que nos dirá como a qué velocidad se difunden o en qué cierto tiempo se difunden. Ajá. ¿Y qué más? Por ahí les dije, ¿para qué otra cosa nos sirve? Para saber los pesos moleculares. Para saber los pesos moleculares. Ajá, para saber el peso molecular de un gas desconocido. Para que podamos hacer ese cálculo necesitamos un gas de referencia, donde se conozca muy bien su velocidad de difusión o su tiempo de difusión y su peso molecular. Ajá. ¿Qué más vimos, muchachos? ¿Qué más revisamos? Factor de compresibilidad. Factor de compresibilidad, Z, ¿no? ¿Qué importancia tiene ese concepto? ¿Cómo se relaciona con la ecuación general de los gases ideales? Si yo quiero introducir el factor de compresibilidad en la ecuación general de los gases ideales, ¿cómo me quedaría la ecuación? N por R por T sobre PB. PB es igual a ¿qué? A Z por N por R por T. Ajá. ¿Sale? PB es igual a Z por N por R por T. ¿Qué importancia tiene ese factor de compresibilidad, muchachos? ¿Qué dijimos? A ver, chiquitos. Nos permite comparar con un gas ideal a uno real. Ajá. Es la primera corrección que se le hace al gas ideal para poder expresar el comportamiento de un gas real. Ajá. Y ya habíamos platicado, ¿no? Si Z es mayor que 1, ese gas real podemos decir que es ¿qué? Menos compresible. Ajá. Es menos, ese gas real es menos compresible. Si Z es igual a 1, entonces, ¿qué podemos decir? Que tiene un comportamiento ideal. Ajá, comportamiento ideal. Y la última opción, pues ya sabemos, ¿no? Si Z es menor que 1, entonces, ¿qué podemos establecer? ¿Que el gas qué? Es más compresible. Más compresible. Que el gas ideal. Bueno, ¿qué más revisamos, chicos? La teoría cinética de los gases. Revisamos la teoría cinética de los gases. Revisamos teoría cinética de los gases. Bueno, voy a regresarme y voy a reusar esta hojita. Revisamos teoría cinética de los gases. A ver, ¿qué importancia tiene ese tema?
¿Por qué lo revisamos el tema? Porque das esto entre las leyes empíricas. Ajá, porque la teoría cinética de los gases da sustento a las leyes empíricas. ¿Por qué? Porque a través de las ecuaciones que se desarrollan en esa teoría se pueden comprobar las leyes empíricas. ¿Cuáles son las ecuaciones que obtuvimos de la teoría cinética de los gases? La relación presión-volumen es igual a ¿qué? La última, la final. A 1/3 de N por M por V al cuadrado. A ver, la última. 2/3 de N por energía cinética. 2/3 de N por la energía cinética. Ajá. Y de esa ecuación, ¿qué podemos concluir? ¿Qué comentamos el día que revisamos el tema? Que relacionaba parámetros macroscópicos con parámetros microscópicos. Ajá. Se relacionan parámetros macroscópicos con parámetros microscópicos. Citlal-Xochitl, ¿cuál sería ahí el parámetro o los parámetros macroscópicos? María Fernanda Sánchez, ¿cuál sería ahí un parámetro macroscópico de esta ecuación que tenemos aquí? ¿El volumen? El volumen. Ajá, muy bien. ¿Por qué el volumen? ¿Por qué el volumen es un parámetro macroscópico? Porque se puede medir. Ajá, porque el dispositivo con el que se mide el volumen, díganme un dispositivo con el cual se pueda medir volumen. Pipeta. Pipeta, otro. Probeta. Probeta, otro. ¿Nada más estos dos? Un matraz aforado. Matraz aforado, otro. Bureta. Bureta, ajá. Todos ellos miden el volumen de un conjunto de partículas. Ajá. Por eso el volumen es un parámetro macroscópico. Ajá. Y ahí, ¿quién es el parámetro microscópico? Es la energía cinética. La energía cinética, muy bien. Ajá. Porque esa energía cinética depende del movimiento de cada una de las partículas. Entonces, esta ecuación relaciona parámetros macroscópicos, como son estos dos, con un parámetro microscópico. ¿Cuál es la otra ecuación importante que obtuvimos del trabajo que hicimos con la teoría cinética de los gases? ¿Cuál es la otra? Vamos a preguntarle a Paola Vidal. Paola Vidal, ¿cuál es la otra ecuación que obtuvimos de la teoría cinética de los gases? Energía cinética es igual a 3 medios de constante por T. Ajá. ¿Qué cosa es K? La constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann. ¿Y qué sentido físico tiene la constante de Boltzmann? ¿Cuál es su significado físico? Es la energía que hay por molécula. Energía por mol de gas. Muy bien. Ajá. ¿Qué significa el 3 medios? Saramari, Raquel. Son los grados de libertad. Son los grados de libertad. ¿Y qué son los grados de libertad? ¿Qué significa el 3? A ver, ¿qué significa el 3, Rodrigo Fabián? No recuerdo. Ajá. Son los ejes. Son los 3 ejes en los que se pueden mover las partículas. Acuérdense que la teoría cinética de los gases considera que los gases
¿Cómo está conformado un gas de acuerdo a la teoría cinética de los gases? Le vamos a preguntar a Itzel Areli. ¿Cómo está formado un gas de acuerdo a la teoría cinética de los gases? Abusados, ¿eh? O sea, fíjense que este es un buen ejercicio para ir afinando detalles. No se esperen a 1 o 2 días antes de hacer el examen, muchachos, porque a lo mejor sí pasan, es probable que sí, pero entonces lo que está pasando ahí es que están memorizando y o sea, es bueno memorizar, pero también hay que razonar, recordar para que el aprendizaje sea significativo. Ajá. A ver, entonces, el 3 está considerando los 3 ejes en que se puede mover el gas, porque se toma en cuenta que ese gas está en un recipiente de forma ¿de qué tipo, Juan Pablo? Era un cubo. ¿No? Se considera que el gas está en un cubo y que ese gas está formado por n número de partículas que tienen una masa. Uh-huh. ¿Y el 2? ¿Qué significa el 2? O el 1. Es la probabilidad de las partículas que se muevan en un eje. Ajá, es la probabilidad de que las partículas se muevan en un eje o no se muevan en ese eje. Ajá, hay una probabilidad de un medio. Ajá, que las partículas se muevan en un eje determinado o no se muevan en ese eje determinado. Uh-huh. Bueno, a ver, ¿qué más revisamos, muchachos? ¿Qué más revisamos? La ecuación de Van der Waals. Ajá, la ecuación de Van der Waals, ¿no? La ecuación de Van der Waals va a ser igual a presión, ¿qué cosa? ¿Qué más le pongo? ¿Qué más le pongo ahí? Más A por N al cuadrado sobre volumen cuadrado. Y todo eso por V menos N por V igual a NRT. Ajá, esa es la ecuación de Van der Waals. Ajá. A ver, este término, ¿cómo se llama? Este que encerré aquí, que puse en un corchetito. ¿Cómo se llama? Presión de cohesión. Presión de cohesión. Y está directamente relacionado con qué parámetros o qué aspectos que están presentes en los gases reales. A ver, le vamos a preguntar a Leticia Torres. Leticia, ¿qué es la presión de cohesión o qué está tomando en cuenta la presión de cohesión? Tenoch. Es la fuerza, perdón. Ajá, sí, adelante, Leticia. ¿Sería la fuerza de atracción entre las moléculas? Ajá, puede ser la fuerza de atracción o de repulsión de las moléculas. Depende del gas que se esté analizando. Y ¿qué cosa es A? A es una constante que depende de ¿qué? De la naturaleza química del gas. Ajá, de la naturaleza química del gas. Uh-huh. ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo se llama NB? Saraí, es el covolumen. Es el covolumen, muy bien. Y en B recae el efecto, del gas, porque B depende de la naturaleza química del gas. Entonces, ese covolumen cambia. El valor de covolumen cambia para diferentes gases, para cada uno de los gases. ¿Qué más revisamos, muchachos? ¿Qué más revisamos? ¿Qué cosa es un parámetro crítico? Hablamos de presión crítica, volumen crítico y temperatura crítica. ¿Qué dijimos de esos parámetros?
parámetro crítico es el que es un dato que en una gráfica, si se mueve a la derecha o a la izquierda, pues va a cambiar su estado. Ajá. Cada sustancia, cada compuesto tiene valores particulares de presión crítica, volumen crítico y temperatura crítica. Y comentamos, ¿no? Que a una temperatura crítica le corresponde un volumen crítico y una presión crítica. Ajá. En ese punto exclusivo para cada sustancia se tiene un equilibrio de qué tipo. Metaestable. Metaestable, no. Puede ser. Heterogéneo. Heterogéneo, un equilibrio entre dos fases líquido-gas. Eso es importante. Ajá. Cada sustancia, el agua, el CO2, el helio, el monóxido de carbono, cada sustancia tiene valores particulares de parámetros críticos. Y es un punto único, donde se tiene una temperatura determinada, un volumen determinado y una presión determinada, donde se tiene un equilibrio líquido-gas. Por arriba de la temperatura crítica, aunque la presión sea muy alta, ese compuesto está en estado gaseoso. Y a esa temperatura crítica le corresponde una presión crítica y un volumen crítico. ¿Qué más revisamos, muchachos? A ver, ¿qué más revisamos? ¿Qué otra cosa La revisamos? ecuación reducida de estado. Ajá, revisamos la ecuación reducida de estado, pero para llegar a esa ecuación reducida de estado, revisamos qué cosa, la ecuación de qué, la gráfica de qué. Primero, la primera gráfica que revisamos, ¿gráfica de qué? Continuidad de estado. Ajá, gráfica de continuidad de estados. ¿A qué se le llama continuidad de estados? Es el equilibrio entre el líquido y el gas. Ajá, es la condición en la cual no se puede definir en qué zona se encuentra un gas y en qué zona se encuentra un líquido. Ajá, está todo revuelto. Ajá, es un equilibrio heterogéneo, líquido-gas. Ajá, y a eso se le llama continuidad de estados, donde no se puede apreciar en qué zona está el gas y en qué zona está el líquido. Después de esa, ¿para qué nos sirvió revisar esa gráfica de continuidad de estados? ¿Qué podemos observar en esa gráfica de continuidad de estados? ¿La gráfica es de qué contra qué? Presión contra volumen. Ajá, la gráfica es de presión contra volumen. Y recuerden, a altas temperaturas, el sistema que se está estudiando está teniendo un comportamiento de un gas ideal. Si se empieza a bajar la temperatura, entonces aparece ese punto crítico. Y si se baja aún más la temperatura, empieza a aparecer algo que es interesante porque podemos encontrar el comportamiento de un gas ideal, un equilibrio líquido-gas y una isoterma que está representando a qué estado de agregación. Esto sería el gas, ¿no? Gas. Aquí es gas. Aquí donde está la flechita del líquido-gas. Acá donde puse la última flecha que la estoy remarcando, esa isoterma correspondería a qué estado de agregación. Líquido. Líquido. Esa isoterma es de un líquido. Muy bien. Bueno, después revisamos otra gráfica, que es la gráfica de la ecuación de Van der Waals. ¿Se acuerdan? Ah, de las isotermas de Van der Waals. Ajá, de Van der Waals. ¿Sale? Y de ahí, ¿cuáles fueron las nuevas aportaciones de esa
gráfica de Van der Waals. Díganme qué aportaciones revisamos, qué conceptos revisamos. ¿El A ver, coeficiente está? no, le vamos a preguntar a ver, Sergio Adrián. Revisamos un nuevo concepto ahí. Laura Itzel. En la gráfica de Van der Waals hablamos de un nuevo concepto. Marta. ¿Sobre el equilibrio metaestable? Ajá, muy bien. De equilibrios metaestables. Ajá. Equilibrios metaestables que en ciertas condiciones se presentan en la naturaleza. ¿Y cuál es la característica? Hay varias características de los equilibrios metaestables. Díganme una, sin ir y buscar en internet. O sea, lo revisamos en clase. Son muy inestables porque cualquier perturbación los destruye. Ajá, cualquier alteración, perturbación, los destruye. ¿Qué otra característica tienen? Solo se desarrollan en sentidos definidos. Ajá, solo se desarrollan en sentidos definidos. Ajá, eso es importante que nos quede claro. ¿Alguna otra característica de los equilibrios metaestables? Generan gas sobreenfriado y líquido sobrecalentado. Bueno, sí, lo que revisamos ahí en esa gráfica permite apreciar esos dos equilibrios, ¿sale? Un gas sobreenfriado y un líquido sobrecalentado. ¿Alguna otra característica de los equilibrios metaestables? ¿Son homogéneos o heterogéneos? Homogéneos. Homogéneos. Ajá, homogéneos. ¿Qué más revisamos? Ahora sí, por ahí ya lo dijeron. ¿Qué más revisamos? ¿La ecuación qué? Reducida de estado. La ecuación reducida de estado. ¿Y qué importancia tiene esa ecuación reducida de estado? A ver, ¿a qué es igual esa ecuación reducida de estado? ¿Me dicen? Presión reducida más 3 sobre volumen reducido al cuadrado por volumen reducido menos 1/3. Todo eso por volumen. 8/3 de temperatura reducida. ¿Así? Algo falta por ahí, ¿no? Fíjense, ahí está, ¿así es la ecuación? Sí. Bueno, a ver, fíjense, algo falta ahí y es definir qué cosa es un parámetro reducido. Un parámetro, por ejemplo, la presión reducida es igual a ¿qué? El volumen reducido. Sí, la presión. Ajá. Ajá. ¿Y la temperatura? Muy bien. ¿Y qué importancia tiene esta ecuación? Que por ahí lo platicamos. Bueno, que se generaliza el comportamiento de tanto de líquidos como para gases. Ajá. Se generaliza el comportamiento de fluidos y los fluidos los podemos así de manera clásica los podemos considerar como
los gases y los líquidos, ¿no? Porque estamos hablando de estos parámetros reducidos y están tomando en cuenta la presión crítica, volumen crítica y temperatura crítica, donde es importante que nos quede claro que es un punto, un valor exclusivo de temperatura, volumen y presión, donde se encuentra un equilibrio entre dos fluidos, líquido-gas. Ajá. A ver, chaparritos, ¿qué más revisamos? Lo bueno es que no tengo la posibilidad de pararme junto a ustedes para que yo no vea si están chaparritos o no, por eso les digo chaparritos. Ajá. A ver, ¿qué más revisamos, jóvenes? Empezamos con termodinámica. Ajá, empezamos con termodinámica. Voy a borrar esto y continuamos con esa misma hojita. A ver, díganme, ¿qué revisamos en termodinámica? Escucho. Vamos a preguntarle a Andrea Gutiérrez. ¿Qué revisamos en termodinámica, Andrea? ¿Cuál fue el inicio del tema? Vimos lo de propiedades intensivas y extensivas. Propiedades intensivas y extensivas. ¿Qué más? A ver, ahí llegamos a una reglita, ¿no? Muy importante, o que nos ubica. Por ejemplo, ¿qué cosa es esto? ¿Eso es igual a qué? ¿A una propiedad intensiva? Ajá, es igual a qué, sí. ¿Qué propiedad intensiva sería? Presión. La presión. Ajá, el cociente de dos propiedades extensivas, que son aquellas que dependen de la cantidad de materia, dan lugar a una propiedad intensiva que no depende de la materia, siempre y cuando el sistema sea homogéneo. ¿Qué más revisamos en termodinámica? ¿Cuáles fueron los conceptos fundamentales para abordar la primera ley, que es la que hemos trabajado hasta el momento, ¿no? A ver, ¿qué otros conceptos vimos? Aurea Alicia. La pregunta es para ella, pero puede contestar alguien más, ¿eh? También fuimos los de función de trayectoria. A ver, Ernesto y luego otra persona que iba a hablar. Yo, ecuaciones de estado y de trayectoria, como dice mi compañero. Ajá, funciones de estado y funciones, me falta una N ahí, funciones de trayectoria. Ajá. Hasta el momento, fíjense, para definir la primera ley de la termodinámica, ¿cuál fue la función de estado que trabajamos? Para definir la primera ley de la termodinámica. Vamos a preguntarle a Marco Daniel. Marco. ¿Qué función es la que utilizamos para definir la primera ley de la termodinámica? Marco. La integral cíclica de delta H por la integral cíclica de dB. Me lo agarré en curva, ¿verdad? A ver, primera ley de la termodinámica, ¿cuál es la ecuación? Es la energía interna. Ajá, es la energía interna. Energía interna. ¿Y cuáles fueron las funciones de trayectoria que se utilizaron?
para definir la primera ley de la termodinámica? Calor y trabajo. Calor y trabajo. Ajá. ¿Qué características tiene una función de estado? A ver, díganme, características de una función de estado. Vamos a preguntarle a Juan Pablo. Características de una función de estado. Ya se fue el Juan Pablo. No, aquí ando. A ver, Jason. Características de una función de estado. Sería la presión, volumen, temperatura. Fíjense que la pregunta no es ¿cuáles son? Ah. Ajá, sino ¿cuáles son las características de una función de estado? Lo que escribí fue cuando cambia el estado de un sistema, el valor del cambio de una función de estado depende únicamente del estado inicial y final del sistema. Ajá, fíjense, el valor de esa función de estado no depende de la trayectoria que siga el proceso, ¿sí? Igual, si un sistema no hace un proceso, tiene un valor determinado de energía interna, por ejemplo. Fíjense, ya lo dijeron por ahí hace rato, la integral cíclica de una función de estado es igual a ¿qué? Es igual a cero. Eso es algo que todas las funciones de estado cumplen. Se pueden calcular deltas, esa es otra característica. Si nos vamos de 1 a 2, vamos a tener E2 menos E1. Por lo tanto, vamos a poder calcular cambios, deltas. Esa es otra característica de las funciones de estado. Bueno, funciones de trayectoria. ¿Cuáles son las características de las funciones de trayectoria? Que dependen del camino en que siga el proceso. Dependen del camino que siga el proceso. Ajá. Si yo quiero expresar la derivada de Q, le ponemos una rayita aquí, porque la integral, los límites de la integral no son como los de una función de estado. Aquí, en este caso, ¿de dónde a dónde va vamos a poner los límites de esa integral? ¿De dónde a dónde va el cambio? De 0 a Q. De 0 a Q. Ajá, porque si no hay un cambio de estado, no se desarrolla calor, no hay calor, y tampoco se desarrolla trabajo. Ajá, entonces vamos de 0 a W. Muy bien. A ver, ¿qué otra función de estado revisamos ahorita que está directamente relacionada con la termodinámica? ¿Qué otra función de estado revisamos? ¿La entalpía? La entalpía, H. ¿Y a qué es igual la entalpía? ¿Es igual a qué? Dijimos por ahí. La dedujimos. H es igual a qué? A la energía interna más la presión por el volumen. Más PV. Eso lo demostramos. ¿Sale? Lo demostramos. ¿Y cómo delta H? ¿A qué es igual, muchachos? Delta H, ¿a qué es igual? Delta E más presión por volumen 2 menos volumen 1. Más delta PV. Ajá. Bueno, pero también, fíjense, delta E es igual a algo que demostramos en un proceso a volumen constante. Delta E es igual a ¿qué? En un proceso a volumen constante, delta E es igual a ¿qué? Calor a volumen constante.
calor a volumen constante, QB. Esa B es un indicador que estamos hablando del calor a volumen constante. Delta E también lo podemos poner así, QB. Y eso hay que tenerlo ahí muy presente. Ajá. Y el delta H, tomando como base eso que pusimos del delta E, el delta H, ¿a qué es igual? Calor a presión, calor a presión constante. Ajá, es el calor que se absorbe o se desprende cuando el proceso está a presión constante. Muy bien. A ver, díganme, ¿cuál es la diferencia fundamental entre calor y trabajo? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre calor y trabajo? Le vamos a hacer esa pregunta a Saraí Rebeca. Diferencia fundamental. El calor es la energía que pasa a través de choques de partículas y el trabajo es a través del movimiento de masas. De masas macroscópicas. Ajá, eso es importante, ¿eh? El calor es un paso de energía por el choque entre las partículas y el trabajo es un paso de energía por el movimiento de masas macroscópicas. Ajá, esa es la diferencia fundamental entre esos dos conceptos. Bueno, a ver, ¿qué más revisamos, muchachos? ¿Qué más revisamos? ¿Cuáles son las características de la primera ley de la termodinámica? ¿Para qué me sirve la primera ley de la termodinámica? Vamos a preguntarle a Alessandra, ¿para qué me sirve la primera ley de la termodinámica? De acuerdo a la experiencia que hemos tenido en la resolución de problemas. ¿Para qué nos sirve la primera ley de la termodinámica? Alessandra. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Pues para saber cuánto gasto de energía y calor tenemos en un sistema, bueno, los sistemas que hemos visto. Nos sirve para cuantificar la energía en diferentes tipos de procesos. Nancy Esmeralda, ¿en qué tipos de procesos hemos estado haciendo nuestros cálculos? ¿En qué tipo de procesos? Ajá. En reversible y irreversible. Ajá. Desde el punto de vista termodinámico, reversibles e irreversibles, ¿verdad? Y en cuanto a parámetros de estado, hemos estado analizando procesos que... ¿Eso es lo de isotérmico, isobárico, isocórico? Ajá. Procesos isotérmicos, isobáricos, isocóricos. ¿Y cuáles fueron los últimos que revisamos? Adiabático. Adiabáticos, cuando Q es igual a 0. Ajá. Todos ellos los tenemos que analizar porque todos ellos se dan en la naturaleza. Entonces, la primera ley de la termodinámica nos permite cuantificar energía en todos esos tipos de procesos. Y cuando decimos procesos, fíjense, es una manera general, pero los podemos enfocar a reacciones químicas, reacciones metabólicas, y en esas reacciones químicas podemos ubicarnos todavía más en la elaboración o síntesis de un fármaco. Podemos hacer cálculos termodinámicos y con esos valores de delta E, de delta H, de delta H, y vamos a revisar otros más adelante, ¿no? Con el signo de esos valores, podemos nosotros decir si lo que estamos planteando
es válido, si se puede llevar a cabo pensando en la síntesis de fármacos. Ajá. Entonces, todo esto que estamos hablando, muchachos, no deben quedarse con la idea de que en qué lo vamos a usar, que no le entiendo, no. Sí le entienden, tiene una aplicación muy importante. Son parámetros que nos van guiando cuando queremos elaborar un nuevo fármaco, porque los signos de esos parámetros nos pueden decir si los procesos son viables o no son viables. Ya lo vamos a ver más adelante. Ajá. A ver. ¿Qué más revisamos, muchachos? ¿Qué más revisamos? Para llegar aquí, ¿qué tuvimos que revisar? Le vamos a preguntar a Eduardo Samuel Sánchez. ¿Qué más revisamos, Eduardo, para llegar a este punto? Ya me dejó en visto el compañero. ¿Podría ser la capacidad calorífica? Las capacidades caloríficas. Ajá, revisamos el concepto de capacidad calorífica. Revisamos el concepto de calor específico y la diferencia que hay entre este y este. Revisamos qué otra cosa. Una vez que definimos capacidad calorífica a volumen constante y a presión constante, ¿qué revisamos? El coeficiente adiabático. El coeficiente adiabático, que es igual a CP entre CB. Y también encontramos que CP menos CB es igual a ¿qué? A R. A R. Ajá. Bueno, esto es un panorama general de lo que hemos estado trabajando. Y es importante, muchachos, que ustedes lo ubiquen, no como conocimiento que dicen, ¿para qué me sirve? Ajá, en cualquier proceso, ya teniendo un punto de vista de químicos farmacéuticos industriales, es importante saber cuánta energía se absorbe o se desprende en un proceso. La primera ley de la termodinámica nos permite cuantificar eso. Y de las leyes de la termodinámica es la única universal que se cumple en cualquier lugar que ustedes piensen, en una galaxia, en lugares que no conocemos. Es universal. Y las otras dos leyes son leyes que se restringen a un sistema macroscópico. Bueno, ¿vamos bien? Tenemos el panorama completo de lo que hemos estado revisando. Esto les va a servir para ubicar los artículos que me van a mandar y para que vayan preparando su trabajo, que también es parte de su calificación. Muy bien. Mande. Una duda. De lo de los artículos, ¿se manda por una persona por equipo o lo tenemos que mandar todos? Mándenmelo una por equipo. Esa es una buena pregunta. Mándenmelo por una persona por equipo. Y ahí mismo me indican, por favor, quiénes son los integrantes del equipo. Escuchen bien lo que voy a decir. Son equipos de 3 personas. De 3 personas. Pueden ser en un momento dado, de 2, pero no de 4, ¿eh? Ahorita no tengo presente. Según yo, aquí tengo 33 personas en la lista. No, son menos. Son 31 personas. Entonces, por ahí a lo mejor va a haber un equipo de 2, pero todos los equipos deben ser de 3 personas, no de 4. Entonces, con una persona que me mande los artículos, ahí me va a poner quiénes son los integrantes del equipo. Con eso está bien, ¿sale? Pero asegúrense que hay alguien que los va a mandar, porque luego empiezo a buscar y pues no encuentro nada. Entonces, como esto me lo tienen que entregar mañana, a más tardar mañana.
Todos deben estar integrados a un equipo porque es parte de su calificación. No se vale equipo de una persona porque eso no es un equipo. Ajá. Equipos de 3 personas y por ahí solamente debe haber un equipo, ¿cuánto es ¿cuántos equipos nos saldrían, A ver, son 31 creo aquí en la lista, tengo yo. 31. 9 equipos, ¿no? 10 equipos. No, serían 9 equipos de 3 y 2 equipos de 2. 9 por... Ajá. Sí, serían 9 equipos de 3 personas y 2 equipos de 2 personas. Ajá. Bueno, ¿alguien quiere hacerme alguna otra pregunta? Sí, yo, profesora. Entonces, esos artículos usted los como que va a revisar si son adecuados y a partir de ello nosotros vamos a hacer la infografía ya que usted nos dé como la aprobación. Sí, yo los voy a revisar, por eso necesito que me los entreguen a más tardar hoy. Y por internet, por el Classroom, yo les voy a decir, mira, por favor, trabajen con este tema. Porque yo anoto en un cuadernito que tengo qué tema están revisando y yo voy a trabajar, a revisar ese material sobre el artículo que les pedí que elaboraran su infografía. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hacer unos ejercicios para seguir avanzando en la preparación de su examen. Esto que hicimos ahorita es un repaso general, ¿eh? Ahí hay más temas que se quedaron guardados, ¿no? Como lo que significa R, como las características que tienen en común el calor y el trabajo, varias cosas. Sistemas homogéneos, heterogéneos, ¿sale? Repasen, muchachos. Estamos a muy buen tiempo de que la información que hemos estado manejando la analicen con cuidado. Fíjense que la intención es que tengamos un aprendizaje significativo. Y eso de que sea un aprendizaje significativo es algo profundo. Un aprendizaje significativo logra modificar estructuras en nuestro cerebro. Y eso es lo que se pretende. Que las estructuras que tenemos en nuestro cerebro se modifiquen. Muy bien. Pues, a ver, anoten, por favor. Voy a borrar todo lo que puse aquí y anotan el siguiente ejercicio. Y como ya abarcamos todos los temas que nos toca de este primer parcial, pues les voy a poner ejercicios variados para ver cómo andamos manejando las fórmulas. Entonces, les voy a poner un ejercicio de, bueno, ustedes van a saber de qué, con el enunciado que vean.
Muy bien, ahí está el enunciado. Entonces, acuérdense, deben poner datos y fórmulas que van a utilizar para resolver el problema. Entonces, dice, calcula el aumento de temperatura del helio y su presión final si se comprime un mol de este gas de forma adiabática y reversiblemente, de 44.8 litros a 0 grados centígrados hasta 22.4 litros. CB del helio es de 3 calorías sobre mol grado. Entonces, ¿qué datos tenemos, compañeros? A ver, díganme, ¿qué datos tenemos? ¿Qué es un mol? N es igual a un mol. Ajá. Luego. Tenemos volumen 1, volumen 2. Volumen 1, ¿cuánto? 44.8 litros. Ajá. Y luego, volumen 2, ¿cuánto? 22.4 litros. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Temperatura 1. ¿Cuánto es la temperatura 1? Directo ya. 273.15 Kelvin. Muy bien. Ajá. ¿Y qué otra cosa tenemos? Y CB. El CB del helio. Ajá. ¿Es cuánto? 3 calorías sobre mol grado. Muy bien. Bueno, a ver. ¿Qué fórmulas vamos a usar? ¿Qué fórmulas usamos? Díganme. No, bueno, ¿qué nos piden calcular? El aumento de temperatura. O sea, ¿eso qué es? Temperatura 2. Ajá. Vamos a calcular eso. ¿Y qué otra cosa? Y presión final. Ajá, presión 2. ¿Sale? Muy bien. Bueno, a ver, compañeritos, ¿qué fórmulas vamos a usar? Primero la de los gases ideales, ¿no? Para sacar presión 1. Bueno. A ver. Fíjense que sí pueden hacer eso. Pero pueden hacer otra cosa también. La de T1 por B1 bueno, el coeficiente adiabático menos 1 es igual a T2 sobre T2 por el coeficiente adiabático menos 1. Ajá. Y con esa ecuación, ¿qué van a calcular? T2. Ajá, temperatura 2. ¿Qué necesitan? ¿Qué otra fórmula necesitan para aplicar esa ecuación? La que ya sabemos. Son La dos, de ¿no? presión por volumen. Menos CB. CP menos CB es igual a ¿qué? A R. A R. Y de ahí calculamos CP. ¿Qué otra ecuación vamos a usar? El coeficiente adiabático es CP Gamma. sobre CB. CP sobre CB. Entonces, calculemos primero CP, luego gamma, y luego calculamos T2. ¿Sí? 1
una vez que tengamos T2, ahorita les platico qué podemos hacer y nos ahorramos pasitos por ahí. Y eso es considerando, pues, cuando hagamos el examen, ¿no? Que, pues, ahí sí, el tiempo cuenta mucho. A ver, entonces, ¿cuánto vale CP? Me dicen. Ya no voy a sustituir ni nada, solo quiero que me digan el valor de CP. Ya sabemos que R, pues ya sabemos cuánto vale R, ¿no? 1.987 calorías sobre mol Kelvin. Sería 4.987. Calorías sobre mol Kelvin. O mol grado. Ajá, ok. Bueno, ya tenemos CP. Ahora, ¿cuánto vale gamma? $1.66. 1.66. ¿Sale? Ya lo tenemos ahí. Muy bien. Bueno, ahora ¿qué vamos a calcular? Temperatura 2. Me dicen, por favor, ¿cuánto les da la temperatura 2? Es importante también, muchachos, que hagan un esfuerzo y que los ejercicios de participación no resuelvan. Es como oye, repásale para que puedas resolver esos ejercicios porque son parte de su calificación. Dio 431.59 Kelvin. Ajá, les tiene que dar un resultado parecido a ese. A ver, todos debemos ir avanzando así, más o menos a la par, ¿eh? Bueno, fíjense bien, nos piden calcular la presión 2. Y como dijo hace ratito su compañera, bueno, pero no tenemos la presión 1. Pregunto, ¿creen que tengamos que calcular la presión 1? A ver, ¿qué opinan? ¿Se podría calcular por la ley de los gases ideales? Sí, pero ¿cuál vamos a calcular? ¿Qué presión vamos a calcular con la de los gases ideales? ¿La presión 1 o la presión 2? La presión 2. La presión 2. Sí, porque es el punto final del proceso. Entonces, fíjense, si yo tengo temperatura 2, la acabo de calcular. Si tengo volumen 2 y tengo el número de moles, puedo calcular la presión 2 con la ecuación general de los gases ideales, sí, y me ahorro un paso ahí, ¿no? Que es el cálculo de la presión 1. Entonces, me dicen, por favor, ¿cuál es el valor de la presión 2? Y allí el secreto es que no vamos a mezclar estados iniciales con estados finales. Ajá. Entonces sería NR T2 sobre volumen 2.
ya sabemos, ¿no? El valor de R, pues lo podemos manejar como 0.08205 litros atmósferas sobre mol ¿Sería Kelvin. 1.58? Ajá. La presión 2 sería 1.58. ¿Qué unidades? Atmósferas. Atmósferas. ¿Sale? Y ahí nos ahorramos un pasito. Ahorramos tiempo. ¿Vamos bien? Sí, profesora. Ok. Sí, profesora. A ver, vamos a hacer otro problema. Todo mundo tiene que ir avanzando al mismo ritmo, ¿eh? Debemos tener este resultado, este y este. Y ahí nos vamos midiendo, ¿eh? Ahorita pues yo no me doy cuenta quién sí ya terminó o quién anda ahí atorado en el camino. Vamos avanzando parejo. A ver, otro problema. Vamos a poner otra página. Ah, miren, aquí hay una. Ah, correcto. A ver si. Vamos a ver. Anoten, por favor. Ajá. Dice, gas hidrógeno se expande reversible y adiabáticamente desde un volumen de 1.43 litros, presión de 3 atmósferas y temperatura de 25 grados centígrados, hasta el volumen de 2.86 litros. Cp para el hidrógeno es de 6.9 calorías sobre mol
Kelvin o mol grado, y hay que calcular temperatura y presión finales, y también Q, W, delta E y delta H. Ajá. Entonces, pues otra vez vamos a poner nuestros datos. ¿Qué tenemos ahí, jóvenes? El volumen 1. Ajá, ¿cuánto es? 1.43 litros. Ajá. ¿Qué más tenemos? La presión 1 de 3 atmósferas. Muy bien. Ajá. La temperatura 1. Temperatura 1 ¿de cuánto? De 298.15 Kelvin. Ajá, perfecto. ¿Y qué más tenemos? El volumen 2. Volumen 2. ¿De cuánto? 2.86. Perfecto. 2.86. Y CP. Y CP. CP, ¿no? Ajá, de 6.9 calorías sobre mol por grado. CP. Tenemos que CP es igual a 6.9. Muy bien. Puede ser grado o Kelvin, es equivalente. Ok, entonces, pues ya sabemos. A ver, díganme, ¿qué fórmulas vamos a usar? ¿Qué fórmulas vamos a usar? A ver, jóvenes. La de CP menos CV igual a R. Ajá. La del coeficiente adiabático, que es CP sobre CV. Uh-huh. ¿Qué nos piden calcular? Pues ahí está todo, ¿no? Lo que nos piden calcular. O sea, necesitamos conocer o calcular temperatura 2, presión 2, ¿sale? Ok. A ver. ¿Qué fórmulas tentativamente debemos usar? Las voy a poner aquí y ustedes me dicen qué fórmulas necesitamos. A ver, díganme. ¿También puede ser la de los gases ideales? Sí, vamos a poner PB es igual a NRT. ¿Qué otra? La de T1. Nobel. T1. Ah, dilo tú. Gracias. Volumen 1 al coeficiente adiabático menos 1 es igual a T2, volumen 2 a la coeficiente adiabático menos 1. Ajá, ¿qué otra? ¿Qué otra fórmula? La de P1, por B1 al coeficiente adiabático es igual a P2 sobre B1. Digo, por B1. B2, ¿no? B2, perdón, al coeficiente adiabático. A la gama, muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué otra fórmula? ¿Con esas ya resolvemos todo? Sea delta E igual a menos trabajo. Ajá. Delta E igual a menos W, ¿no? Porque es un proceso adiabático. ¿Qué otra? W es igual a presión por delta V. Uh-huh. A ver, otra. Sería la de W es igual a NRT por logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. Pues será.
Fíjense, esas dos que me dijeron son para procesos isotérmicos, ¿o no? Y aquí estamos hablando de procesos adiabáticos. Entonces, ¿qué otras podemos usar? A ver. ¿Cómo puedo calcular el delta E? ¿Con qué ecuación? Sería delta es igual a N por CB por cambio en la temperatura. Ajá. Y delta H, ¿cómo podría calcularlo? Delta E más delta presión por volumen. A ver, otra. Hay otra por ahí que es equivalente a esta, pero con delta H. Es equivalente a esta. CP por delta T. NCP por T2 menos T1. Parece que ahí está todo el material que nos va a permitir calcular los parámetros que nos están pidiendo calcular. ¿Cuánto vale Q? O sea, Q es igual a 0, porque nos están pidiendo que determinemos ese valor. Ahí está ya el primero, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Cuánto vale CB? $8.79. No. 4.913. Ajá, 4.900, ¿qué? 13. Ajá, calorías sobre mol grado. Es igual, si pongo grado Kelvin o grado así solito. Grado. Ahí está, ya tenemos CB. ¿Cuánto vale gamma? 1.40. 1.4. Muy bien. Ahora, ¿cuál ecuación usamos para calcular T2? De las que pusimos ahí en la parte derecha, las fórmulas rojas. Vamos a calcular primero T2. Sería temperatura 1 por volumen 1 a la gamma menos 1 es igual a temperatura 2 por volumen 2 a la gamma menos 1. Órale, esta. Con esa calculamos la temperatura 2. Calcúlenla y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto nos da? ¿225.57? 225.57 Kelvin. Ahí está. Así les tiene que dar el resultado. Bueno, ahora, ¿con qué ecuación calculo la presión 2? O la de los gases ideales. A ver. Es posible la que... presión por volumen a la gamma. Ajá. Esta. ¿Por qué no podemos usar la de los gases ideales? Y si queremos usar la de los gases ideales, tenemos que hacer un cálculo previo. A ver. Ok,
porque no tenemos número de moles. Así es, por eso no la podemos usar. Podríamos calcularlo primero y de hecho lo tenemos que hacer. Ajá. Entonces, ustedes decidan qué quieren calcular primero. Si quieren calcular primero el número de moles, tienen que usar, pues ya sabemos, esta ecuación, pero ¿qué valores de presión, volumen y temperatura tendrían que emplear? La 1. Los 1. Entonces, ya, calculan el número de moles y ahora sí podrían calcular la presión 2 usando esa ecuación. Pero también pueden usar esta otra ecuación y no necesitamos conocer el número de moles. Entonces, me dicen cuánto les da la presión 2. .13 atmósferas. 1.13 atmósferas. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahora, pues sí, es importante tener ese valor del número de moles. Calculen el número de moles y me dicen cuánto les da. Y para eso, pues sí tienen que usar esta expresión. Nada más que hay que hacerlo con cuidado, ¿no? O sea, no pueden mezclar condiciones iniciales con condiciones finales. ¿Me dicen cuánto les da el número de moles, por favor? Vayan haciendo sus sustituciones, ¿eh? Número de moles, ¿cuánto nos da? $0.1753. Ajá, muy bien. 0.175 moles. Ahora sí, ya tenemos el número de moles, pues ahora vamos a calcular delta E. Delta E, entonces, me dicen, por favor, ¿cuánto les da? ¿Cuánto nos da el delta E? A ver. Menos 53.05. Menos 53. Punto, ¿qué? 0.5. 0.5. A ver, otro resultado, lo veo un poquito bajo ese dato, ese resultado que me estás dando, pero vamos a cotejar, ajá, con otros resultados.
A mí me dio menos 62.067 calorías. Ajá, ese está bien. A ver, chica, revísale ahí tu cálculo. 62 punto. ¿Cero qué? 0.67. 0.6 calorías. Ajá. Por lo tanto, ¿cuánto vale W? $62.06. 0.6 calorías. ¿Qué nos falta calcular? Delta H. Delta H. A ver, entonces, delta H. Ahí está la fórmula con la que tienen que calcular delta H, porque es un proceso adiabático. Aquí, delta H no es igual al calor. Delta H tiene otro valor. Y me dicen cuánto les da el resultado. Los 87.18. Menos 87.18 calorías. Ajá. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí ya, ahí tienen todos los resultados. Temperatura, presión, número de moles, delta E, W, delta H, y pues ya sabemos que Q, como es un proceso adiabático, vale igual a 0. ¿Algún comentario? ¿Me puede repetir cómo se sacaba N? Es que ahí me confundí. N. Para calcular N, necesitamos utilizar la ecuación general de los gases ideales. Esta que está aquí. Pero tienes que ser cuidadoso. Si usas presión 1, debes usar volumen 1 y temperatura 1. Si usas presión 2, debes usar volumen 2 y temperatura 2. No puedes mezclar estados, ¿no? Condiciones iniciales y condiciones finales. ¿Algún otro comentario? Maestra. Mande. Entonces, para el cálculo de N, podemos usar... Espérame tantito. Sí. Perdón, sí, para el cálculo de N. Sí, podemos usar, por ejemplo, presión 1, volumen 1, para calcular N. Y también podemos usar presión 2, volumen 2, pero sin combinar las dos. A ver, fíjense, lo que les digo es esto. A ver, lo voy a escribir. Utilizas P, presión 1 por volumen 1 es igual a N, RT1. O presión 2, volumen 2 igual a N, RT2. De esa forma podemos calcular N. Lo que no se vale es, por ejemplo, que estemos un poco distraídos y pongamos aquí presión 1 por volumen 2 igual a N, RT1. O presión 2, volumen 2 igual a N, RT1. Eso no se vale. Esto no. Tienen que ser las mismas condiciones. Pueden ser las iniciales o pueden ser las finales. A eso es a lo que me refiero. Ya, maestra. Muchas gracias. Ajá. Bueno, entonces, pues ahí le vamos a dejar. Perdón, ya quité la imagen. Espero hayan tomado los resultados y más que eso, hayan terminado el problema. Ajá. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Pues ya, vámonos, chicos, porque solo tienen 4 minutos para, bueno, no sé, a lo mejor ya no tienen clase ahorita, ¿verdad? Pero igual, ya, estamos al tope. Cuídense mucho. Nos vemos el viernes
Gracias. Profesora, nos vemos. Gracias, profesora, nos vemos. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Gracias. Cuídense. Hasta el viernes. Gracias.